Muchísimas gracias, querido pastor. Te mandamos un abrazo bien grande, esperando que sigas disfrutando este merecido tiempo de descanso. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de pastores de PIB Satélite. Y bueno, ahora me encuentro desde la cafetería aquí en Zona Esmeralda, porque en nuestro auditorio principal, aquí a nuestras espaldas, están realizando los últimos arreglos para la Cumbre Global de Liderazgo 2022. Espero de verdad que ya tengas tus accesos listos. Si no, por favor, visita nuestras redes sociales y no dejes, por favor, al último el obtener tus accesos. Va a ser una cumbre increíble, así que esperamos verte en los finales días de octubre en nuestra Cumbre Global de Liderazgo. Y bueno, como ya nuestro pastor nos dijo, hoy estaremos revisando la vida de un gigante de la fe llamado Gedeón. Ve por favor a tu Biblia, a Jueces capítulos 6 y 7. Vamos a estar hablando de Gedeón, un juez de Israel que vivió en 1200 antes de Cristo. Por favor, ve a tu Biblia, Jueces capítulo 6, capítulo 7. Espero también que ya tengas descargada la app de nuestra iglesia. Si no lo puedes hacer en este momento, búscanos como PIB Satélite. Ahí viene el bosquejo de lo que estaremos compartiendo en este día. Jueces capítulo 6, capítulo 7, la historia de este gran gigante de la fe llamado Gedeón. Un poquito de contexto. Año 1200 antes de Cristo, el pueblo de Israel ya había conquistado la tierra prometida, pero era una época muy oscura en la vida de Israel. Ya no estaban los grandes líderes como Moisés, como Josué. Había ciertos líderes que Dios levantaba, pero era una época oscura en la época de la historia de Israel. Año 1200 antes de Cristo. Y Gedeón se sentía como una persona no indicada para los propósitos de Dios. Ahorita lo vamos a ver en la lectura. Dios quería usar la vida de Gedeón como uno de estos jueces en esa época oscura en Israel, y Gedeón se siente la persona menos capacitada, menos indicada. Y lo primero que quiero decirte hoy es que Gedeón tiene que entender que Dios puede usar cualquier tipo de persona. Vamos a estar viendo tres grandes enseñanzas de este personaje bíblico, así que por favor, abre tu Biblia, Jueces capítulo 6, y acompáñame a leer los versículos del 11 al 14 para arrancar con este mensaje. Dice así la palabra de Dios, Jueces 6, del 11 al 14. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar, estaba escondido, para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaban nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día, que tu palabra sea predicada y solamente tu nombre sea glorificado. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe aquellas lecciones a través de la vida de este hombre que puedan ayudarnos a entender que todos podemos ser líderes en nuestra generación. Señor, háblanos, porque estamos atentos para escucharte. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, es el año 1300 antes de Cristo, 1300, 1200, y era una época oscura en Israel. Había un ciclo que se repetía de manera continua. Los pueblos que estaban alrededor de Israel invadían a los israelitas frecuentemente, y ya no había liderazgo en aquella época. De hecho, el último versículo de Jueces dice que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Qué importante liderazgo, qué importante liderazgo. Y bueno, hay un ciclo que se repite. Los invasores llegan y saquean Israel. El pueblo clama por un libertador. Dios levanta a un libertador y los libra del poder de los extranjeros, ¿verdad? Y bueno, viene un tiempo de relativa paz. Después el pueblo se vuelve a rebelar contra Dios. Otra vez los extranjeros vuelven a invadir la tierra de Israel. Y es un ciclo interminable. Si tú lees el libro de los Jueces,
jueces, ese ciclo se repite a lo largo de todo el libro. Y bueno, uno de los jueces, de los 12 jueces que aparece en este libro, es precisamente Gedeón. Gedeón, acabamos de leer el plan que Dios tenía para él. Él quería levantarlo como uno de estos jueces que liberaba al pueblo del poder de los extranjeros, y Dios le revela este plan a Gedeón, pero él se esconde. Y como decía nuestro pastor al arranque de este mensaje, él no cree aquellas cosas que Dios le está revelando para su vida. Dios quería utilizar a Gedeón para propósitos mucho más grandes que simplemente estarse escondiendo en un pozo, separando y escondiendo el alimento para que los extranjeros, los madianitas, no lo robaran. Dios tenía un plan para Gedeón mucho más grande que lo que él tenía para su propia vida. ¿Sabes algo? La pandemia me ha enseñado que muchas veces los planes de Dios no solamente son que sobrevivamos la pandemia, hoy con que yo pase y sobreviva la pandemia. ¿Sabes algo? Dios para su iglesia tiene planes mucho mayores. Dios le dice a Gedeón: oye, eres mucho más que simplemente estarte escondiendo y sobrepasando la situación. Yo quiero usarte para liberar a mi pueblo de los madianitas. Aún con los miedos, las dudas que Gedeón tenía, ¿verdad? Imagínate cuántas dudas tenía Gedeón. Si tú lees toda la historia, espero que puedas leerla en la semana, Jueces capítulo 6, capítulo 7. Imagínate cuántas dudas había en el corazón de Gedeón, que le pide un chorro de señales. Cuando leas la historia me vas a entender. Le pide un chorro de señales a Dios, y Dios le responde una tras otra señal para decirle: yo te quiero usar, Gedeón. Yo tengo planes para ti mucho más grandes que los que tú tienes incluso para ti mismo. Dios lo iba a utilizar. Y hoy quiero compartirte al menos 3 cosas que aprendemos de este gigante de fe llamado Gedeón. 3 cosas que espero que puedas guardar en tu corazón y que puedas entender que Dios quiere usarnos para su gloria y para sus propósitos. Primer gran aprendizaje en la vida de Gedeón. Aprendemos que Dios usa personas comunes y corrientes. Primer cosa, aprendemos que Dios usa personas comunes y corrientes. No sé si tú, cuando comenzaste a leer la Biblia, tuviste la idea errónea que yo también tuve cuando comencé a leer la Biblia, pero yo erróneamente creía que las personas que Dios usaba para sus propósitos eran personas perfectas. Eran personas que no tenían miedos, que no tenían errores, que no cometían faltas, que eran casi como semidioses bajados del Olimpo. Yo cuando comencé a leer la Biblia, cuando iba a empezar a leer la Biblia, yo tenía esa expectativa en mi mente. Yo decía: Dios solamente usa a los perfectos, o Dios solamente usa cierta clase de personas, que eran personas perfectas, inmaculadas, ¿verdad? Que eran pero tan magníficos que por eso Dios los había escogido para sus propósitos. Pero cuando comencé a leer la Biblia, me encontré con hombres y mujeres comunes y corrientes usados por la poderosa mano de Dios. Hombres y mujeres que se equivocaban, que no tenían siempre todas las respuestas, que tenían miedos, inseguridades, heridas del pasado. Y esa clase de personas son las que Dios usó para sus propósitos. ¿Sabes algo? Si te vas a quedar con algo de este mensaje, quiero decirte que Dios no hace acepción de personas, que Dios usa personas, todo tipo de personas, para su gloria y para sus propósitos. Inmediatamente que Dios le muestra a Gedeón lo que quiere hacer con su vida, mira cómo responde Gedeón, versículo 15. Pero Señor, responde Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel si mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia? Como le contesta Dios, versículo 16, el Señor le dijo: yo estaré contigo, yo estaré contigo. ¿Sabes? La respuesta a Gedeón es una respuesta muy similar a la de muchos de nosotros, a la de muchos hombres y mujeres cuando Dios les revela un propósito más grande para sus vidas. Muchos hombres y mujeres, cuando Dios los invita a ser parte de su plan, ellos responden: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no te consigues a alguien más calificado?
para hacer la labor que tú tienes en mente? ¿Por qué no te consigues a alguien más calificada para hacer eso que tú tienes en tus propósitos, Dios? La respuesta de Gedeón es un común denominador en muchos de nosotros que nos sentimos insuficientes, incapaces, inadecuados para ser instrumentos de Dios en sus manos. Gedeón básicamente le respondió a Dios: ¿por qué yo, Dios, si soy el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña de todo Israel? O sea, Dios, si tuvieras que encontrar al peor candidato, entonces sí lo elegiste bien. Casi es la argumentación de Gedeón. Es la argumentación de Gedeón, ¿verdad? Y es la argumentación de muchos de nosotros. Le decimos a Dios: Dios, escoge a alguien más calificado. Cuando Dios le dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y sabes, exactamente ese es el punto que Dios nos quiere demostrar en esta historia. Exactamente ese es el punto. Porque Dios elige a personas comunes y corrientes para sus propósitos. Dios escogió a un par de viejitos, Abraham y Sara, para dar a luz a una nación que hoy en día sigue siendo una potencia mundial, la nación de Israel. Dios escogió a un ex asesino fugitivo con problemas para hablar, Moisés. ¿Para qué? Para liberar a Israel de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios escoge a un jovencito, a un pastor de ovejas llamado David. ¿Para qué? Para ser el rey por excelencia en la monarquía unida, en la época más dorada de toda la historia en Israel. Jesús escoge a 12 personas sin tantas letras, gente sin letras y del vulgo, como decían a los apóstoles, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar inicio a un movimiento que ha durado 2000 años. ¿Por qué? Porque Dios elige personas comunes y corrientes para sus propósitos. ¿Sabes? Si tú has pensado que no puedes ser líder, si tú has pensado que Dios no te puede usar para liderar a una familia, para liderar un matrimonio, para liderar una empresa, para liderar una iglesia, Dios te dice hoy: yo te quiero usar porque yo me glorifico en personas comunes y corrientes. El apóstol Pablo lo describe perfectamente en 2 Corintios 3, versículos 4 y 5. Dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Me encanta eso. Me encanta saber que si Dios nos quiere usar, no es porque seamos los mejores. Gedeón no era el mejor, seguramente, el mejor candidato, pero Dios lo quiere usar. ¿Sabes algo? Dios usa a ricos y Dios usa a pobres. Dios usa gente con maestrías y con doctorados, y Dios usa gente sin estudios o sin saber leer. Dios usa gente de todas las razas. Dios usa gente de todas las edades. Dios usa gente de todos los contextos. Dios usa gente de todas las historias de vida, porque Dios se glorifica usando gente común y corriente. No hay ningún candidato que esté exento para que Dios lo use. Lo único que tiene que hacer es estar alineado a su corazón y a sus propósitos. ¿Sabes? Si Dios te pone frente a algún reto, alguna circunstancia, ya sea personal, familiar, laboral, ministerial, si Dios te está levantando como líder, tienes que recordar que Dios te va a usar. Si comienzas a sentirte que no eres la persona más calificada para eso, que no tienes lo que se necesita para llevar a cabo la obra que Dios te está mandando a hacer, justamente estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde Dios te dice, como le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti, se trata de quien va contigo. No se trata de ti, se trata de quien va contigo. Ahora, ¿por qué Dios decide actuar así? ¿Por qué no Dios elige solamente a los mejores, a los más capacitados, a los de más recursos? ¿Por qué Dios no solamente es elitista y elige a los más capacitados para eso? ¿Por qué Dios decide actuar a través de personas comunes y corrientes de todo tipo para que Él se lleve toda la gloria? Mira lo que dice Efesios 3:20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en
nosotros. ¿Sabes por qué Dios actúa así? Para que sus planes se conviertan en nuestros planes. Gedeón tenía un propósito de vida muy pequeño. Él creía que la vida se trataba de esconderse y de esconder el alimento y subsistir, sobrevivir, como muchos de nosotros pensamos en la pandemia, ¿verdad? Subsistamos, sobrevivamos, y Dios dice, ¿sabes qué? Yo te quiero para propósitos mayores. Él hace cosas mucho más grandes de las que pudiéramos creer o imaginar. ¿Para qué? Para que Él se lleve toda la gloria por su poder que actúa en nosotros. Así que, primer aprendizaje de Gedeón: Dios quiere usar a personas comunes y corrientes, y tú y yo estamos dentro de esa lista. Segundo aprendizaje que tenemos en la vida de Gedeón. Lo que podemos aprender en esta historia es que aprendemos a confiar en sus recursos y no en los nuestros. Aprendemos a confiar en sus recursos y no en los nuestros. La historia continúa, ¿verdad? Dios llama a Gedeón a pelear contra los madianitas. Gedeón comienza a hacer lo que le toca hacer, y de hecho Gedeón hizo lo correcto. Gedeón hizo lo correcto. ¿Qué es lo que ya una vez Gedeón se convence? Ok, Dios, de acuerdo, no importa que yo sea el más pequeño de mi familia la más pequeña de mi tribu la más pequeña de Israel. Ok, va, te la compro. Voy a ser el libertador de Israel. Y Gedeón empieza a hacer lo que cualquier persona sensata haría. Comienza a reclutar un ejército. Cuando lees el versículo 3 del capítulo 7, te das cuenta que el ejército que Gedeón valientemente había reclutado era de 32,000 personas. Gedeón hizo lo que le tocaba hacer: reclutar 32,000 soldados para la guerra. Ahora, por favor, nota lo que le dice Dios. Lee conmigo el versículo 2, va a aparecer ahí en tu pantalla. Jueces 7, versículo 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. ¡Wow! Me impacta esta historia porque déjame decirte que Dios quería enseñarle a Gedeón que se iban a derrotar a los madianitas no es porque tuvieran un ejército de 32,000, sino porque Dios iba delante de ellos. A Dios le preocupaba mucho lo que el pueblo de Israel pudiera pensar al pelear con 32,000 guerreros, ¿verdad? Ellos probablemente al ganarle a los madianitas con 32,000 guerreros hubieran podido tener una actitud de autosuficiencia, de arrogancia. Ganamos, ¿por qué? Pues sí, porque somos muchos, porque estamos entrenados, porque somos los más valientes en Israel, porque somos un ejército numeroso, ¿verdad? Esta actitud arrogante delante de Dios, esta actitud de autosuficiencia delante de Dios, decir, Dios, no te necesitamos, ¿verdad? Dios no quería eso. Dios quería evitar que su pueblo pensara que era capaz de salvarse a sí mismo. Dios quería evitar que su pueblo pensara que sin la ayuda de Dios, con sus propios recursos, podían seguir adelante. Y creo que esa misma enseñanza puede ser clave para nosotros hoy. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia, cuidado con estar pensando que es por nuestra expertise, con nuestros recursos, ¿verdad?, que podemos salir adelante en la vida. Dios quería enseñarle a este líder llamado Gedeón que tenía que confiar en él. Y es por eso que Dios redujo drásticamente el número de soldados israelitas que iban a enfrentar a los madianitas. Mira lo que dice el versículo 7, Jueces 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, 300, de 32,000 a 300, o sea, menos del 10%. Con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Wow. Dios no quería que pelearan con 32,000. Quería que pelearan con el 10% de eso. Solamente con el 10%. Dios hace grandes cosas con el 10%. Saben, hay mucha enseñanza acá. Pero yo creo que la enseñanza principal es que Dios quiere que confiemos en Él, evitar nuestra arrogancia, nuestra soberbia, y que confiemos en Él y no en nuestros recursos. Cuando se iban a enfrentar a un ejército que más o menos calculan era de 135,000 personas. 135,000 personas. De por sí ya los 32,000 quedaban cortos. Imagínate que 300
se enfrentaran a 135,000 madianitas. ¿Sabes? Lo que Dios quería enseñarles era, si ganamos, es porque Dios lo hizo. Si ganamos, es porque Dios lo hizo. No hay manera que hayamos ganado por nuestras propias fuerzas. Y eso trae a nuestro corazón un sentimiento de gratitud. Un sentimiento de gratitud. ¿Sabes? Un aprendizaje grande en Gedeón es la gratitud. Cuando salga algún negocio, cuando salga algún ministerio, cuando salga adelante alguna familia, cuidado con decir, es que salió mi familia, salió mi matrimonio, salió mi iglesia, salió mi empresa, ¿por qué? Por mis recursos. Que digamos, gracias a Dios. Si Dios no estuviera en medio de nosotros, no hubiéramos salido adelante. Es lo que Dios le quiere enseñar a Gedeón y nos quiere enseñar a nosotros a través de esta historia. Es más, con un ejército tan pequeñito de 300, no cabría duda de que Dios les había dado la victoria. Es más, si me apuras tantito, ni siquiera los 300 iban a pelear. Cuando sigues leyendo la historia, te das cuenta que ellos lo único que hicieron fue hacer ruido. No pelearon, no levantaron un dedo, no pelearon. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por ellos. Es otra gran enseñanza que podemos aprender de la historia de Gedeón. Dios le estaba enseñando a Gedeón a confiar en él y no en sus recursos. ¿Has pasado momentos, experiencias en la vida donde Dios te enseña lo mismo? Te enseña a confiar en sus recursos y no en los tuyos. Ocasiones en donde Dios ha sustentado a tu familia aun cuando te recortaron el sueldo, donde Dios te ha enseñado a que Él es tu sustentador a pesar de que te quedaste sin trabajo hace 2 años, que Dios te sanó a pesar de que fuiste a los mejores médicos, donde Dios es tu único sostén. Dios te ha puesto en esas situaciones. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha puesto en esas situaciones, ¿verdad? Ocasiones donde Dios nos reduce los recursos con que nosotros contamos para enfrentar algo, ¿verdad? Que piensas como Gedeón, que puedes contar con 32,000, pero esos 32,000 se convierten en 300. ¿Te ha pasado que contabas con una pensión y que de repente esa pensión ya no está? Que contabas con algún apoyo económico, pero el apoyo ya no está. Que contabas con el apoyo de ciertas personas para algún proyecto, pero esas personas te dieron la espalda, ya no están. Y que Dios te sigue enseñando que en el único que debes confiar es en Él. Creo que a todos Dios nos pone en circunstancias como esa para enseñarnos a que no confiemos en nuestros recursos, sino en reconocer que Él va delante de nosotros. ¿Sabes? Yo podría pasarme aquí 1 hora entera platicándote experiencias personales, experiencias ministeriales, en donde yo me he llenado de soberbia. Tristemente lo tengo que reconocer. Y dice, sí, este proyecto sale porque somos una iglesia muy grande, porque tenemos mucha gente muy generosa y todo. Y yo en mi soberbia he dicho, sí va a salir ese proyecto. Y a la mera hora Dios reduce mis recursos y dice, si ese proyecto va a salir es porque yo estoy delante de ese proyecto. ¡Qué impresión! ¿Sabes? Como familia también hemos aprendido que si hemos subsistido estos años, es porque Dios ha estado en medio de nosotros, porque Él es nuestro sustentador. Y a lo mejor hay alguien que tiene que escuchar esta palabra. A lo mejor hay alguien que está pasando escasez económica. A lo mejor hay alguien que nos está viendo y está pasando escasez de recursos, está pasando escasez de salud, donde a lo mejor el proyecto tan grande que tú habías soñado se está convirtiendo en un proyecto más pequeño y Dios te dice, tienes que reconocer que yo soy tu sustentador. Que todos los recursos que tenemos, que todo lo que somos y tenemos proviene de su mano. Eso tuvo que aprender Gedeón. Que con 300 valientes que ni siquiera iban a pelear, iban a conseguir la victoria frente a 125,000 madianitas. Ahora, ¿por qué? Insisto, ¿por qué Dios decide actuar así? No con 32,000, sino con 300. No con nuestros recursos, sino con sus recursos. ¿Por qué Dios actúa así? Para que Él se lleve toda la gloria. Salmos 115, versículo 1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y tu fidelidad. Cuidado con la soberbia. Cuidado con pensar, es que salió esta batalla porque tenemos 32,000 guerreros. Siempre reconozcamos a Dios delante de nosotros y Él nos dará
la victoria. Y tercera y última cosa que aprendemos de esta historia preciosa de Gedeón. Tercera y última cosa que aprendemos de la historia de Gedeón. Aprendemos a obedecer a Dios en sus métodos y no aferrarnos a nuestros métodos. Aprendemos a obedecer a Dios en sus métodos, en sus formas, en sus maneras, y no aferrarnos a los nuestros. Creo que uno de los más grandes errores que cometemos como seres humanos es creernos más sabios que Dios. Es darle la espalda a Dios y querer hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos que se deben de hacer las cosas. Eso se llama soberbia. A veces pensamos que en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia, nuestros planes pueden salir mejor que los planes de Dios. Podemos pensar que nosotros podemos arreglar nuestro matrimonio, que podemos arreglar nuestra familia, que podemos arreglar nuestro trabajo, que podemos arreglar nuestro ministerio, sin tomar en cuenta el consejo de Dios, sin obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y ¿sabes algo? Esto es un terrible error, ¿verdad? Es más, acompáñame a leer primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 25. Es la introducción a la carta. El apóstol Pablo se atreve a decir, escucha esto, Pablo se atreve a decir que el plan más absurdo de Dios, y ocupa una palabra muy fuerte en el griego, la palabra moron, que de ahí viene en el idioma inglés el moron, que es así como tonto, absurdo, ¿verdad? Pablo se atreve a decir que el plan más tonto de Dios, el plan más absurdo de Dios, es mucho más sabio que nuestro plan más sabio. Es impresionante eso. Es decir, Pablo se atreve a decir que el plan más ridículo de Dios tiene mucho más efecto, tiene mucho más resultado que nuestro plan más ingenioso y más elaborado. Que lo que Dios quiere es obediencia. Mira lo que dice 1 Corintios 1:25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y se está refiriendo al plan de redención. Se está refiriendo al plan de salvación. ¿Cómo alguien hubiera pensado que Dios el Hijo, ¿verdad? Que Dios el Hijo viniera, se encarnara, muriera crucificado en una cruz del Calvario, resucitara al tercer día? ¿Cómo eso podría transformar millones de vidas a lo largo de la historia? ¿Quién hubiera pensado que la muerte, una muerte horrible, vergonzosa, en un rincón de Palestina dominado por el Imperio Romano, quién iba a pensar que ese plan pudiera cambiar millones de vidas a lo largo de la historia? Es increíble. El peor plan de Dios es el mejor plan que puede existir. Sus planes son mejores. Otras versiones lo dicen así. Así que lo que parece una tontería de Dios, dice la Biblia en lenguaje sencillo. ¿Qué palabras tan fuertes? Pero se apegan al lenguaje original en el que está escrito esta carta. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. La palabra hoy, mira cómo dice esta versión. Pues lo que en Dios parece absurdo es mucho más sabio que lo humano. Otras versiones, porque lo que parece sin sentido de Dios es mucho más sabio que lo de los hombres. Porque lo insensato de Dios, otra versión, es más sabio que los hombres. ¿Sabes? Dios en ocasiones utilizará métodos inverosímiles que parecieran a tu parecer, a mi parecer, tontos o absurdos para darnos una lección. Que Él puede lograr muchas más cosas con nuestra obediencia a un plan suyo que parece absurdo que con nuestra desobediencia, con nuestros planes más ingeniosos. Lo vuelvo a repetir. Dios puede lograr mucho más con nuestra obediencia a un plan que a nosotros nos parecería tonto o absurdo que con nuestra desobediencia y con el mejor de nuestros planes. La historia de Gedeón nos enseña precisamente eso. Quiero preguntarte, ¿cómo irías tú a una batalla? Si tú fueras parte de un ejército, ¿cómo irías a enfrentarte a un ejército que excede por mucho, ¿verdad?, a tu ejército? ¿Qué armas llevarías?
¿cómo te presentarías? ¿Qué armas llevarías, verdad? Yo creo que muchos de nosotros diríamos, no, pues con las mejores armas, con la mejor tecnología, con las armas de asalto más avanzadas, con tanques, ¿verdad? En aquella época no había, ¿verdad? Pero con flechas, con arcos, con espadas, con escudos, con corazas, y no sé, en la época moderna, pues con misiles y con tanques y con, pues nos equiparíamos lo mejor posible, ¿verdad? Ocuparíamos lo mejor de nuestros recursos. ¿Y sabes con qué fue Gedeón y su ejército de 300 a la guerra? Mira lo que dice Jueces 7:16. 7:16, Jueces 7:16. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos. O sea, sí, de por sí eran poquitos, los separa, ¿no? Los separa. Y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha adentro de la vasija. A ver, ¿cómo? De por sí somos poquitos y nos divides en grupos de 100. Nos divides en grupos de 100. Y entonces nos das a cada uno un cuerno, una antorcha y una vasija de barro. ¿Cómo está eso, Gedeón? A la guerra se va con flechas, con arcos, con espadas, con escudos. Así se va a la guerra. No con antorchas, con trompetas. Pues ¿qué le vamos a llevar serenata a los madianitas o qué? No somos mariachis, ¿no? Con jarrones, ¿no? Como con ollas. Pues, o sea, vamos a pelear contra ellos, no vamos a comer mole con ellos, ¿verdad? O sea, a la guerra con trompetitas de carnero, con vasijas de barro, con antorchas, ¿no? No vamos a un festival de danza hebrea, vamos a la guerra. ¿Dónde están las AK-47, los misiles teledirigidos, los tanques blindados, ¿verdad? Ahora, Dios manda a Gedeón y a sus hombres con trompetas en vez de espadas, con vasijas en vez de arcos y flechas. ¿No te parece una idea absurda de parte de Dios? ¿No te parece una idea tonta de parte de Dios? Repito, Dios puede hacer mucho más con nuestra obediencia a sus planes que a nuestra simple vista podrían parecer absurdos, que con nuestra desobediencia y nuestros mejores planes. Cuando terminas de leer la historia, te das cuenta que el pequeño ejército de Gedeón nunca tuvo ni siquiera que desenvainar la espada. Nunca tuvo que utilizar su propia fuerza para pelear contra los madianitas. Dios les demostró que Él con cántaros y con trompetas puede hacer mucho más que con una decena de miles de soldados con las mejores armas de guerra. ¿Por qué? Porque las victorias no dependen de nuestras herramientas, sino de las suyas. Las victorias no dependen de nuestros métodos, sino de la confianza y de la obediencia a sus métodos. Te quiero preguntar algo en este último punto. ¿Cómo enfrentas las batallas de tu vida? ¿Con tus propios métodos? ¿Con tus propios planes? ¿Con tus propias ideas? ¿Ya probaste de todo y sigues sin obtener éxito, verdad? ¿Vas a seguir pensando que eres más sabio que Dios? ¿Que con tus formas, que con tus maneras de solucionar tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu iglesia, tú eres más inteligente que Dios? Te invito a que confíes en los métodos de Dios y no en los tuyos. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sabes? Una de las cosas que más entristecen en el ministerio es cuando llega un matrimonio o una familia a querer consejería y lo primero que les preguntamos es: oye, ¿ya tuviste tu tiempo con Dios? Oye, ¿están orando juntos? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Se están congregando? Y la respuesta es: ¿me van a salir con eso? O sea, ¿ustedes piensan que orando se va a solucionar esto? ¿Ustedes piensan que leyendo la Biblia se va a solucionar esto? ¿Ustedes creen que congregándome con un grupo pequeño entre semanas se va a solucionar esto? Yo pensé de verdad que me iban a ayudar. Yo pensé que me iban a dar un método más inteligente, no esas tonterías de leer la Biblia y de orar. Y ¿sabes? Eso me recuerda la historia de Gedeón, que a veces lo más sencillo de Dios, orar, leer la Biblia, congregarte, conectarte con otros, Dios lo usa para tu bien, pero nosotros nos creemos más sabios que Dios.
Y andamos de psicólogo en psicólogo y de psiquiatra en psiquiatra, y no estoy en contra de esas herramientas que Dios usa, pero estamos del tingo al tango sin orar, sin meternos en comunión con Dios, sin dejar que sus métodos sean los que cambien nuestra vida, porque nos creemos más sabios que Dios. Me recuerda la historia de Segundo de Reyes, capítulo 5, donde Naamán, el rey de Siria, ¿verdad? Estaba enfermo. Tenía lepra y ya había probado de todo y seguía enfermo. Había probado de todo y seguía enfermo. Y uno de sus consejeros le dice: hay un profeta en Israel, ve y pídele consejo. Y él no se atreve a ir, manda uno de sus mensajeros. Y lo único que el profeta de Dios le dice es que vaya y se sumerja en el río Jordán 7 veces y quedará limpio. Y la soberbia de Naamán dijo: ¿qué no hay ríos mejores en mi país? ¿Yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué voy a obedecer eso de andarme sumergiendo en ese río? Y sus consejeros: bueno, ya probaste todo, haz caso en eso, ve y sumérgete. Y el rey Naamán queda limpio y reconoce que los planes de Dios son mejores que nuestros mejores planes. ¿Sabes? Dios busca que confiemos en sus métodos y no en los nuestros, porque Dios gana batallas con cántaros, con trompetas, con antorchas, cuando somos obedientes a su palabra. Dios busca eso. Salmos 37:5: entrega al Señor todo lo que hagas, confía en Él y Él te ayudará. Porque Dios actúa así, enfrentando batallas con cántaros, con trompetas, con jarrones, para que Él se lleve toda la gloria. Romanos 11:33: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y entender sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejar a Dios? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Dios tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de la vida de Gedeón que tú usas toda clase de personas comunes y corrientes, como Gedeón, de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña, del clan más pequeño, y tú querías usarlo para propósitos mucho más grandes que los que él creía. Gracias por enseñarnos también a través de esta historia que cuando tú haces algo, lo haces con tus recursos, no con los nuestros. ¿Para qué? Para que no llenemos nuestro corazón de soberbia, de altanería delante de ti. Y gracias, Dios, porque tú nos invitas a ser obedientes a tus formas, a tus métodos, a tus planes. ¿Para qué? Para que tú te lleves toda la gloria en todo lo que tú haces a través de nosotros. Úsanos, Señor. Úsanos como instrumentos en tus manos, así como usaste a Gedeón. Úsanos para tus propósitos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, para que toda la gloria, para que todo el aplauso sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabes? Quiero invitarte a ver lo siguiente que ilustra de una manera súper clara lo que acabamos de escuchar en este día. Cómo Dios, el gran instrumentista, nos usa a nosotros como sus instrumentos. ¿Para qué? Para sus propósitos. Pon atención al siguiente video.